Hola a todos, soy Eva Pizarro, sumiller del restaurante Fierro en Valencia y profesora de sumillería y sala en Gasma. Es un placer poder compartir un rato con vosotros, aunque sea desde la distancia, debido a la situación que vivimos. Espero que por lo menos a través de este vídeo podamos disfrutar de un momento de distracción y, por qué no, pues de formación también, gracias a esta ventanita que me ha brindado el equipo de Mateo & Co, al cual les doy las gracias por contar conmigo. Hoy voy a tratar de acercaros a los vinos de mi tierra, a los vinos del Mediterráneo. Ojalá pudiésemos viajar por todos ellos, por todo ese Mediterráneo, pero vamos a quedarnos cerquita de mi casa, cerquita de mi origen, y a través de unas 5 o 6 bodegas que bueno, son de las que más cercana me siento y que además tenía vino en casa para poderoslo enseñar, lo cual no quiere decir que no haya muchas más, como veremos al final. Bueno, la historia del vino, sabemos que la historia de la vid data desde aproximadamente 6.000 años antes de Cristo y nació por la zona de Georgia y Armenia, y de allí se extendió por Turquía y Egipto sobre el año 3000 antes de Cristo. Después se extendería por todo el Mediterráneo a través de fenicios, griegos y romanos, los auténticos difusores de la vid. Esto no es ajeno para nuestra zona, para ese Mediterráneo del cual hablamos, en el cual encontramos algunos de los vestigios más antiguos de toda Europa. Desde los yacimientos de Las Pilillas en Requena hasta un antiguo lagar en Benimaquia, datado del siglo VI a.C., ya nos indican el fuerte arraigo que tenía el vino en nuestra comunidad y en nuestra zona. Las dimensiones del lagar de Benimaquia también ya nos dejan ver cómo había una gran vocación exportadora del vino a todas las colonias, en este caso de época romana. Por tanto, ese Mediterráneo que vamos a catar, ese mi Mediterráneo, cuenta con una larga tradición vinícola que ha ido forjando pues su carácter y modificando nuestros vinos. Hoy los viticultores del Mediterráneo miran atrás en esa historia que llevó a algunos de nuestros vinos a ser vinos que dieron la vuelta al mundo, vinos con nombre propio, vinos de reyes, como el casi desaparecido Fondillón, del cual también hablaremos un ratito hoy. O nuestros moscateles dulces, capaces de desafiar el tiempo y volver a sentarse en mesas de reyes, pero ya en fechas mucho más actuales. También ese Mediterráneo es reflejo de vinos honestos, vinos que recuperan uvas autóctonas y formas de vinificar respetuosas con un paisaje y con una cultura, capaces de transmitir un territorio y que quizás tengamos que recuperar esa identidad que con el tiempo se ha visto un poco difuminada. Bueno, para ello vamos a empezar con uno de los proyectos más recientes, más jóvenes, pero no por ello menos significativos. Y yo creo que nos muestran precisamente esa capacidad que tiene el vino mediterráneo, el vino del Levante, para trascender. Él es Javi Revert, con su mirada fresca y actual y con un paladar forjado a base de catar vinos de todo el mundo. Javi es de esas personas inquietas que quieren saber hasta dónde puede llegar el mundo del vino y saber en qué lugar se encuentra él. Por ello no deja de catar y explorar. Javi es capaz de ver el potencial de unas viñas y de un paisaje para ser embotellado. Su pequeño proyecto se enmarca en una de las zonas con mayor proyección de la denominación de origen Valencia, una zona que quizás bien merecería tener o luchar por una identidad propia, como es el Valle del Salforins, marcado en torno a 3 poblaciones: la Font de la Figuera, Moixent y Fontanars. Estos 3 conforman un triángulo que incluso a veces se ha apodado como la pequeña Toscana de Valencia. En este último municipio, en la Font de la Figuera, es donde Javi recupera unos viñedos de su bisabuelo y es donde se instala para quedarse, porque no solo recupera esos viñedos, sino que está haciendo una gran labor de plantación de nuevas viñas para que ese legado trascienda más allá de lo que pueda ser su generación. Uno de sus proyectos más destacados es Micalet, que toma el nombre de una parcela muy especial. La mitad de ella está plantada por acodo en pie franco, con varios tipos de uva blanca repartidas por pequeños grupos en todo el bancal.
y como son la Tortosí, Trepadell, Malvasía o Verdil, nombres de uvas que quizás de primeras no reconozcamos, pero que forman parte de ese patrimonio vinícola de la zona del Clariano en Valencia. Pequeñas variedades que casi han desaparecido y que algunos viticultores están intentando de recuperar para darle esa identidad a la zona. Bueno, Micalet, como decíamos, es un vino blanco, un vino elaborado con mezcla de estas variedades, envejecido 8 meses en crianza, en barricas un 50% y la otra mitad en damajuanas, un recipiente en el que Javi se siente muy cómodo y en el cual va experimentando, y esto puede variar de año en año según le va viniendo un poco la cosecha y según lo que quiere hacer. Una producción aproximada de unas 2.700 botellas. Javi, con apenas 4 años de su proyecto en vida, ha obtenido gran aceptación por la crítica nacional e internacional, posicionándose en uno de los viñadores con más futuro de nuestro país. Javi recoge los conocimientos de su abuelo, pero a quien más echa de menos, según dice él, es a su bisabuelo, en el sentido de obtener conocimiento, porque él fue quien plantó esas viñas y seguramente podría darle respuesta a muchas de las preguntas que hoy se plantean, ¿no? Y es que antes el viñedo se plantaba en zona de montaña, los terrenos más fértiles se dejaban para otro tipo de cultivos, y a través de este proyecto Javi va recuperando esos paisajes, esas zonas de cultivo que se estaban perdiendo en los últimos años. Otro de sus vinos es Simeta. En Simeta recupera una variedad también muy desconocida y de la que queda muy poquito, como es la Arcos, una uva minoritaria y autóctona de la zona, como digo, prácticamente desaparecida. Javi no acaba ahí su trabajo y tiene colaboraciones en diferentes proyectos, como es con su amigo Víctor Marqués en Casa de lo Alto, con el proyecto La Comarcal. Intentan elaborar esos vinos de cada zona, vinos de pueblo y vinos de un paisaje. Javi es parte de esa generación que se criaron y aprendieron con uno de los grandes también, que es Pablo Calatayud, del cual vamos a investigar un poquito más en su proyecto. Pablo ya no es nuevo en esto, lejos quedan aquellos primeros Maduresa por el año 96 y que en pocas añadas le catapultaron a las cartas de los mejores restaurantes de nuestro país. Por fin el vino valenciano se hacía hueco en las grandes mesas. Lejos también quedan el estilo de aquellos primeros vinos, marcados por variedades internacionales, por crianzas al estilo de lo que se demandaba en aquel momento. Y hoy Pablo mira hacia el pasado, de nuevo, ese pasado que a escasos kilómetros de su bodega, en el poblado íbero de Moixent, ya se servía vino con artilugios tremendamente sofisticados para la época, y los cuales nos vuelven a dar referencia de cuán importante era el cultivo de la viña en toda la zona, ya en aquella época íbera. Aparte de ello, Pablo, desde que cambió de bodega a la bodega Fonda, recupera la elaboración de vinos en tinajas, más de 100 tinajas que encontró enterradas en las galerías de su bodega y que poco a poco va poniendo en uso para la elaboración de los vinos, aportándoles de un carácter muy puro, muy neutro, y que respetan mucho la variedad y aportan mucha frescura en sus elaboraciones. También, aparte de recuperar esas elaboraciones más tradicionales a través de las tinajas, también pone el ojo en las variedades de la zona, haciendo de la Monastrell y la Mandó pues la bandera hoy en día de su madureza, y dejando quizás en un segundo término las variedades internacionales que en un momento de la historia pues aparecieron en la Comunidad Valenciana prácticamente después de la filoxera y que inundaron el carácter de nuestros vinos. La gama más reciente de vinos que hace Pablo, que él la llama vinos antiguos, de nuevo esa referencia a la historia, tiene nombres tan valencianos como Parotet, Safrà, Cullerot, Prunes, Vermell, dándole identidad de zona. Son vinos hechos a la antigua usanza, como os decía, recuperando esas variedades tradicionales, de nuevo, las tinajas de barro enterradas y los viejos cups, esos lagares de piedra donde se pisaba la uva y se hacía antiguamente en la zona. Todo bajo la mirada de su padre, Paco, que no deja de recordarle la historia, el refranero popular
que tanta sabiduría atesoraban pues las generaciones anteriores a Pablo en la elaboración de vinos. No os he enseñado los vinos de antes, pero por aquí tengo Simeta, que es uno de los vinos que hace Javi Rever, como os decía antes, con la variedad Arcos, ¿vale? Me parece que son 3 añadas las que están en el mercado. Esta la pude abrir el otro día, es 2018, la más reciente, y bueno, son vinos con mucha fluidez, muy bebibles, muy frescos y con mucha identidad de zona. Javi sabe transmitir también muy bien lo que son los suelos y ese carácter de viñedo en altura, casi 750 metros sobre el nivel del mar, y plantas viejas, en este caso como la de Arcos, ¿vale? Simeta 2018 de Javi Revert. En cuanto a los vinos de Pablo, que estábamos hablando ahora, Pablo tiene vinos como este Cullerot, un blanco de mezcla de variedades y también terminando su crianza en esas tinajas de barro que le redondean, le dan complejidad y lo alejan de los vinos delgados y de fácil impacto que normalmente se hacían en la zona. Un vino muy gastronómico, con un cuerpo en boca, con rotundidad y con mucha complejidad. Este es el Cullerot. Otro de los proyectos de Pablo, dentro de su concepto, de Les Filles de Amalia, dentro de esa gama, es Les Plunes, un rosado de Mandot también, en el cual recupera esos rosados crujientes, frescos y con ese pequeño paso también por crianza en las tinajas de barro, que le aporta también más peso y más seriedad al vino, sin dejar de ser un rosado disfrutón e increíble. Y dándole una vueltecita, llevamos también a un espumoso, el proyecto más reciente y que ha salido este año al mercado, en este caso Danses, igual con la uva Mandot, la cual lleva en esta ocasión a un vino espumoso, también muy, muy, muy bonito y que seguramente con el tiempo nos va a dar muchas alegrías. Bueno, pues también en la zona de Moixent, Fontanars, encontramos a nuestro siguiente hombre del día, alguien que también es una figura indispensable en la Comunidad Valenciana y otro de esos hombres que pusieron el vino valenciano en lo más alto de la calidad, ¿no? Siendo de los pioneros también en embotellar. Quizás es el menos conocido por su carácter más retraído, es una persona muy sencilla y él es Rafa Cambra, buen amigo de Pablo, buen amigo de Javi y creo que buen amigo de todos. Rafa siempre está allá donde se le pida ayuda, aunque como digo es poco de ponerse en los focos, prefiere dejarlos para otros, pero a la hora de ayudar y potenciar las zonas es el primero que está ahí siempre poniendo la primera piedra. Viticultor en la misma zona, como os decía, y que intenta recuperar en la última gama de sus vinos esos vinos que se hacían en las casas de campo de la zona, esos vinos también fluidos, bebibles y basándose en la recuperación de las variedades autóctonas, como puede ser en este caso la Forcallà de Antonia. Forcallà también es una variedad de la zona donde queda muy poquito, yo creo que es el único monovarietal que hay en la Comunidad Valenciana de Forcallà con la filosofía de la mínima intervención en bodega y respetando ese producto que le llega del campo. Rafa pues embotella poquitas botellas de estos vinos que son muy singulares y con mucha identidad. La Forcallà de Antonia, en este caso es la añada 2018 también, el más reciente que tenemos. Además de la Forcallà, otros proyectos de Rafa son Casa Bosca, ¿vale? Donde también trabaja con las variedades Arcos, Monastrell y alguna variedad también minoritaria. Casa Bosca, Casa Labor y, como os decía antes, la Forcallà de Antonia que hemos visto. Rafa se define como un pasante en nuestra tierra, como alguien que viene a interpretar la uva que cultiva el suelo, que le ha tocado vivir, y así poder dejar ese legado a las siguientes generaciones.
Hombre sencillo, como os decía, alejado de los focos, pero que ha sido uno de los pilares de nuestra viticultura. Nos seguimos nuestro viaje y nos adentramos en tierras alicantinas, pero muy cerquita aún con ese límite con la provincia de Valencia. Y nos vamos a casa de uno de los grandes también, Felipe Gutiérrez de la Vega, Bodegas Gutiérrez de la Vega. En un pequeño pueblecito en el norte de Alicante, como os decía, Parcent, encontramos una bodega maravillosa que nos sorprende tanto por la parte de arriba, por la parte exterior, como por la parte excavada bajo tierra. La parte de arriba es una casa tradicional agrícola alicantina del siglo XVI, con cocina tradicional, horno de leña, horno para el pan, unos claustros maravillosos, unos arcos increíbles y toda esa estética alrededor del azulejo mediterráneo, ¿no?, que es tan singular aquí. Felipe tiene allí encerrado un pequeño mini museo de lo que sería la cultura tradicional de la zona. Si la parte de arriba nos sorprende, no menos impresionante deja de ser la bodega excavada sobre la roca viva y al estilo casi jerezano, imitando un poco aquellas arcadas, buscando la humedad, la frescura, las paredes blancas y ese espacio para las barricas. Bueno, Moscatel, Monastrell y Giró son las bases de sus vinos, uvas autóctonas y alguna de ellas, como la Giró, de la que no encontramos a más que unas 5 hectáreas en toda la provincia de Alicante y con la cual Felipe siempre se ha sentido cómodo y ha defendido como algo patrimonio de la zona. Felipe elabora blancos, tintos, dulces, nombres con óperas, nombres con las grandes divas del arte de la ópera. Esta ópera que también acompaña a sus vinos durante la crianza en bodega. Imagine, Recóndita Armonía, Casta Diva, vinos para el deleite. Bueno, si todo ese Mediterráneo se ve reflejado en cada una de sus elaboraciones, en sus dulces de moscatel, yo creo que es donde alcanza la máxima expresión. Recorrer sus vinos dulces es entrar en una explosión de aromas complejos, potentes, maduros, que han ido reposando durante el tiempo, aromas que nos recuerdan a nuestra zona y a esa uva tan emblemática como es la moscatel y que muchas veces tan mala fama o tan mal se la ha tratado. Su casta diva cosecha mel es una de las grandes aportaciones al vino español. Quizás el vino más conocido de su bodega, una cosecha manual de un 50% de uvas pasificadas, recuperando esa tradición también. Como veis, hoy siempre miramos hacia atrás, hacia el pasado, esa tradición de asolear las uvas en los riurraus de la zona de Alicante. Los riurraus son unas construcciones agrícolas compuestas por unos porches en los cuales se podía dejar asolear la uva sin problemas de que hubiese una llovizna o hubiese un granizo. Y que mostraban su potencial en función del número de ojos, de porches, de arcadas en el porche que tenían en función de la cantidad de cosecha. Bueno, pues esas uvas pasas se unen a uvas sobremaduradas en viña para hacer uno de los dulces icónicos de nuestro país, como os digo. Nariz desarrolla toda la parte melosa de la miel de azahar, agua de rosas, naranja amarga, un exótico perfume de almendra tostada, pastelería. Son vinos infinitos para deleitarse en ellos. La boca es también untuosa, frutosa, pero siempre con ese aporte de acidez que los hace muy persistentes y muy equilibrados. Otro de sus emblemas es el Reserva Real, que es este casta diva, pero llevado a una mayor crianza. Con él genera una especie de solera que Felipe va avivando y del cual ese moscatel que veíamos antes le da una vuelta, una evolución hacia toques ahora mucho más maduros, más plenos. Esa almendra está mucho más tostada, llegando al punto de caramelo. Vinos de libro. Bueno, apenas unas 3.000 botellas dan paso a este vino también de culto. Felipe
pues no quita la vista del origen, siendo uno de los mayores visionarios ya en su época. Hoy en día sus elaboraciones de hace más de 20 años son plena actualidad y son lo más de la modernidad. Para mí, uno de los grandes elaboradores, una de las grandes personas y un pozo de sabiduría que se adelantó a su tiempo, y quizás hoy en día es cuando se le está prestando la atención o dándole el valor a los vinos que lleva haciendo toda la vida, sin ir más lejos. Bueno, pues muy cerquita, aquí tenemos, mira, tenemos ese Castariva maravilloso, con ese color dorado, ese color que nos recuerda tanto al sol de nuestro Mediterráneo, a esa corteza de naranja confitada y con esas etiquetas maravillosas, como decíamos, haciendo alusión a las grandes divas de la ópera, esas grandes óperas que suenan en su bodega. ¿Vale? Castariva cosecha miel en este caso. Otro de los hombres de la zona y que no está ahora muy lejos de Felipe es Pepe Mendoza. Pepe Mendoza hace 3-4 años que mudó a su proyecto más personal, Casa Agrícola, cerquita de Llíber, también en la zona de la Marina, y bueno, con la idea un poco de hacer lo que le apetecía, ¿no? En una bodega de menores dimensiones donde pudiese llevar sus límites, los vinos al límite, y poder jugar con esas elaboraciones que quizás antes, dentro de un proyecto más grande como era Enrique Mendoza, pues era mucho más complicado. Ahora vinifica todo en pequeñas mini vinificaciones, haciéndolas por separado y viendo hasta dónde pueden llegar cada una, y después embotellando pues lo que cada zona le da. Centrado en la moscatel, trabajándola tanto en seco como algún proyectito ahí de dulce, pero haciendo unos secos de moscatel muy grandes, vinos que por fin podemos demostrar que la moscatel es una gran uva para hacer vino seco, como ya lo hacía también Felipe, y alguna cosa más puntual, pero le da un giro y sobre todo extrayendo mucha personalidad de los suelos. Poniendo el ojo en la moscatel, como digo, la monastrell, dándole un punto muy fresco, muy crujiente, y dándole veneno, como dice él, que así se llama su vino. Y también recuperando esa Giró, poniendo la mirada en la misma Giró que Felipe también elaboraba, donde tiene un reto que simplemente viéndole cómo se le ponen los ojos se nota que le tiene ganas y que quiere sacar mucho más de esa uva que hasta ahora pues no tenía apenas protagonismo. Pepe también recupera una antigua masía para elaborar su casa agrícola, poniendo esa vista hacia atrás, interviniendo lo menos posible tanto en la viña como en la bodega y respetando esos procesos naturales y con la menor intervención y aporte que se pueda. Pepe, tengo aquí alguna muestrecita de alguna de esas elaboraciones experimentales y que pude abrir hace unos días y catar, y en este caso una merseguera con velo de flor, ¿vale? También cosas muy chulas con las que Pepe pues puede ver hasta dónde se puede llegar y qué se puede hacer. Bueno, y este viaje pues no podía acabar sin hablar del Fondillón, ese vino mítico de la zona de Alicante, uno de los 5 vinos con nombre propio junto al champán, el Tocay, los Oportos y el Jerez. Uno de los vinos históricos de Europa, que en el siglo XV tuvo una gran demanda mundial y que a principios del siglo XX prácticamente desapareció por varias razones, entre ellas la guerra civil, el abandonamiento de los campos, etcétera, etcétera. Y que bueno, poco a poco parece que vamos recuperando. El Fondillón es algo muy singular y que únicamente se puede elaborar en la zona de Alicante, en la zona de Monóvar. El Fondillón tiene que ser de uva 100% monastrell de Alicante, sobremadurada en cepa, ¿vale? Alcohol natural, no es un vino donde se le añada alcohol, sino que esos grados, esas graduaciones que a veces llega a alcanzar 17-18 grados, lo hace de forma natural, por esas levaduras que se han desarrollado en la zona, en el Mediterráneo, y que tienen esa capacidad de resistir, con una crianza mínima de 10 años y por un sistema de criaderas a partir de una madre, que ahora entraremos un poquito en este concepto. Quizás ha sido tan difícil recuperar el Fondillón precisamente por esa madre. La madre ha de ser una vieja bota
recuperada, alguna bota que sobrevivió a la época donde casi todas las bodegas abandonaron su elaboración, y a partir de esa bota es donde poco a poco se va recuperando la elaboración del fondillón. Se la va alimentando poquito a poco con pequeñas sacas. Yo hoy puedo disfrutar de una de esas copas de fondillón maravillosas. Hoy en día son unas 10 bodegas las que han vuelto a hacer fondillón, y vamos a ver algunas de ellas y algunos de los proyectos más chulos. En este caso yo estoy bebiendo el fondillón de Bodegas Culebrón, fondillón Brotons, ¿vale? La familia Brotons, Roberto a su cabeza, recuperó una bota del año 1880 de su bisabuelo, una bota que sobrevivió y que es muy pequeñita, de un tamaño además pequeño, eran las típicas botas que llevaban las mulas de campo, y que tiene allí pues como si fuese un altar. Esa bota hay muy poquito, se toca muy poco porque realmente son 135 años de historia envasada, ¿no?, en esa bota. Encontró 2 botas más, una del año 1970, que es en este caso la que tengo yo en mi copa, y otra del año 1964, perdón, una auténtica maravilla también. Son vinos que han desafiado al tiempo y donde su nariz es intensísima, a maderas envinadas, a soleras viejas, ebanistería, barnices, asoman frutos secos, también notas de roble viejo, ollejos especiados, vinos que podríamos pasar una tarde sacando matices y que luego en boca pues son enormes, larguísimos, con toda esa intensidad, pero con una amabilidad increíble. Otras de esas bodegas que han logrado recuperar y que siempre han luchado mucho por el fondillón y que no podemos dejar de olvidar son Rafael Poveda, con toda su incansable labor de investigación y difusión, o Primitivo Quiles, con su fondillón El Abuelo de 1982, otra de nuestras joyas vinícolas, otro de esos dinosaurios prehistóricos, con apenas unas 300 botellas al año, o mucho menos me parece que es escasísimas y muy difíciles de encontrar. Francisco Gómez Cruzado, que embotella el fondillón como si de una joya se tratase, una joya de un auténtico tesoro, que bien merece la pena ver porque es una auténtica maravilla. Esta botella joya, increíble. A ver, si somos capaces de sacar. Un poquito difícil. Aquí está. Esa botella joya maravillosa, increíble, un envase de lujo para un vino de lujo. Precioso. Pues todo esto es el fondillón y su historia, su maravillosa historia, que hay que recuperar y no dejar perder. Como os decía, algunas bodegas que las están recuperando, como las ya nombradas, pero también Las Virtudes, Bocopa, Alagueña, Monóvar o Bodegas Alejandro, todas ellas sobreguardando ese patrimonio que tenemos. De Primitivo Quiles os he traído el moscatel, porque estamos hablando de fondillón, pero como bien decíamos antes con Felipe, el patrimonio del Levante en moscateles viejos es increíble, y este moscatel de Primitivo Quiles bien lo demuestra. Son moscateles con más de 10 años de vejez, de crianza, que son auténticas joyas de intensidad y de calidad. Y bueno, pues nuestro recorrido acaba un poco aquí. Nosotros en Fierro quisimos hacer un homenaje al fondillón también a través de unos bocados dulces para terminar nuestro menú de la temporada 5, me parece que era, y en los cuales intentábamos a través de cada bocado sacar uno de los vértices del fondillón. Uno de los primeros bocados que hizo Carito fue un bocadito en el cual se unía la parte cremosa, la parte balsámica que nos daban los fondillones debido a esa ubicación en el Mediterráneo, que siempre aparecen esas notas de sotobosque. Después otro bocado a partir de la identidad de la uva monastrell,
y, cómo no, otro bocado a partir de las largas crianzas con la presencia de frutos secos, tostados y amargos. Bueno, este ha sido un poquito el recorrido que hemos hecho por los vinos de Levante. Esperamos que os haya gustado, que os hayamos hecho viajar un poquito y no quiero dejar de recordar que esto es solo una muestra de lo que hoy tenía a mi alcance, pero que en la Comunidad Valenciana, en nuestro Levante, hay muchas más zonas como es Utiel-Requena, Pago del Mustiguillo, Castellón, otras zonas de Valencia que van cogiendo muchísimo protagonismo y se están haciendo las cosas muy bien, y bodegas como Filoxera, Curí, Los Frailes, Vins del Comtat, Celler de la Montaña, Valdobar, Bruno Murciano, Dominio de la Vega, bodegas Flors, Les Freses, Casa Moyà, Joan de la Casa. O sea, podríamos hacer una lista muy larga porque gracias a ellos el vino valenciano, el vino del Levante, el vino mediterráneo, alicantino, pues se va posicionando de nuevo y va cogiendo ese lugar, recuperando esa identidad que a veces se ha visto difuminada en la historia. Por mi parte nada más, brindar con mi copa de fondillón por vosotros, que pasemos estos días lo mejor posible, que juntos podremos y bueno, si es acompañados de una copa de vino, qué mejor. Que luchemos por la gastronomía y que estemos todos ahí cuando podamos salir a apoyarnos, porque esta cadena es muy larga y somos muchos los implicados en ella y todos juntos seguro que podemos volver, salir y salir más fuertes. Muchas gracias.